Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. En esta ocasión para comentar un tema bastante interesante sobre Alemania. Alemania que fue duramente castigada después de la Primera Guerra Mundial por medio del Tratado de Versalles. ¿Quién no recuerda aquel tratado? Que después de la Segunda Guerra Mundial imponía o impuso severas sanciones a Alemania. Como sus gobernantes no estuvieron de acuerdo ni conformes, ¿quién va a estar conforme? ¿Qué gobernante va a estar conforme después de las sanciones, después de haber perdido una guerra, ¿no? Y que por medio de un tratado, el Tratado de Versalles, se le impusieron sanciones tan severas. Casi puedo asegurar que el Tratado de Versalles fue la causa que originó o que llevó a Alemania a una Segunda Guerra Mundial, 20 años después de haber concluido la Primera Guerra Mundial. He estado analizando un texto que se llama Los tiradores del muro, en donde se analiza si es justo o si fue justo o injusto el actuar, el accionar de los soldados que cuidaban la frontera entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. O sea, entre Alemania Occidental y entre Alemania Oriental. Para tratar de responder a esa pregunta, si fue injusto o fue injusto el actuar de esos soldados. Bueno, ¿y qué fue lo que hicieron esos soldados? Pues mataron a mucha gente, a muchos ciudadanos de Alemania del Este que intentaron cruzar la frontera, o sea, el muro de Berlín, hacia la Alemania del Occidente. Los ciudadanos que se atrevieron a hacerlo fueron asesinados, fueron muertos a balazos, con metrallas, con pistolas, dependiendo de la década. Hubo una década en que hubo minas en el muro de Berlín. Hubo otra década en los 80s que el muro de Berlín, en cuanto te acercabas 5 metros, automáticamente el muro tenía cañones que disparaban a quien se encontrara cercas. Pero enfocándonos exclusivamente en el actuar de los soldados, ¿fue justo o injusto? Vámonos a la raíz. ¿Por qué estaba dividido Alemania? Porque si la raíz fue injusta, pues todo lo que se deriva de la raíz es injusto también. ¿Qué hacían soldados alemanes? ¿Qué hacían 4 potencias en Alemania? Dividiendo Alemania. ¿Por qué razón? Vamos a devolvernos entonces a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién pierde la Segunda Guerra Mundial? El llamado eje del mal, como le llamaron, el eje Berlín, Tokio y Roma. Ellos perdieron la Segunda Guerra Mundial ante la alianza que conformaron Estados Unidos, United Kingdom, o sea, Reino Unido, y ¿cómo se llama la otra potencia? Y Francia. Esas 3 potencias ganaron la Segunda Guerra Mundial y le impusieron, al término de esta, severos castigos, igual que en la Primera Guerra Mundial. Severos castigos a Alemania. Tan severo fue el castigo que las 3 potencias vencedoras, más la Unión Soviética, invadieron Alemania después de que fue derrotada. Y no conformes con eso, dividieron a Alemania. Imagínense un mexicano, que México entra a una guerra mundial, pierde la guerra, y luego vienen 4 potencias, invaden México y lo dividen en 2. Así quedó Alemania, dividido en 2. Ahora sí que como castigo por haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Vámonos a la raíz. Si queremos saber
si el actuar, el accionar de los soldados que cuidaban la frontera, que cuidaban ese muro, el muro de Berlín, si queremos saber si fue justo o injusto el que ellos le quitaran la vida a las personas que quisieran cruzar de un lugar a otro. Bueno, vámonos más atrás. ¿Consideramos justo o injusto que Alemania haya recibido ese castigo, ser dividida en dos por las cuatro potencias que gobernaban en aquel entonces y que actualmente todavía gobiernan? ¿Considera usted que fue justo para Alemania o que fue injusto? Que cuatro potencias se plantan en su territorio y dividen a Alemania en dos, y todavía le ponen un muro en medio, el famoso muro de Berlín. A mi parecer fue injusto. Si querían castigar a Alemania, la castigaron porque se dedicaron a cazar a los nazis y los llevaron a los juicios de Nuremberg, y castigaron a muchos nazis. Inclusive los judíos se dedicaron a cazar nazis también y los llevaron ante los tribunales. Cosa curiosa, los juzgaron con leyes que no existían cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Creo que ese castigo hubiera sido suficiente para Alemania. Castigaron a los nazis, los cazaron, los llevaron a juicio y les impusieron una pena por haber asesinado a tanta gente. Con eso hubiera sido suficiente. No había necesidad de que las potencias se invadieran Alemania, violentando la libre autodeterminación de los pueblos. Un principio de derecho que se encuentra, y fíjense dónde se encuentra ese principio de derecho, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Se encuentra en el preámbulo, o sea, en el preámbulo de la Carta de San Francisco, de la carta que declara creada a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, de 1945. Estamos hablando que primero fue el Acta de San Francisco, donde nos habla de la libre autodeterminación de los pueblos, y después fue la ocupación por parte de las cuatro potencias de Alemania. Quiere decir que estas cuatro potencias no respetaron el principio de libre autodeterminación de los pueblos, que tenían que haberle otorgado a Alemania. Y fueron e invadieron ese país y lo dividieron en dos. Por un lado, en la Alemania del Este, lo ocupó Rusia, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa RDA, República Democrática Alemana, gobernada por la ex-URSS. Y por el lado occidental tenemos a tres potencias que fundaron la República Federal Alemana: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esas cuatro potencias no respetaron el territorio alemán y lo tuvieron invadido desde 1945 hasta 1989, cuando, para suerte de los alemanes, es derribado el muro de Berlín. En el texto de los tiradores del muro, el autor se enfoca mucho en cuestionarse sobre la retroactividad o no retroactividad del artículo 103.2 de la Ley Fundamental, y se enfoca en el actuar del Tribunal Supremo Federal. En la opinión de su servidor, creo que sale sobrando, la verdad, cuestionarnos sobre lo justo o injusto, porque si la raíz fue injusta, creo que todo lo que se deriva de esa raíz también es injusto. Si las potencias hubiesen respetado la libre autodeterminación de Alemania,
jamás se hubiese dividido en dos y jamás se hubiese construido un muro entre ambas, entre la Alemania del Este y la Alemania del Occidente. Y tampoco hubiera habido soldados que cuidaran la frontera y que asesinaran gente para que la cruzara de un lugar a otro, para que intentara cruzarla. Así que esta es la respuesta de su servidor al debate que originó este texto llamado Los tiradores del muro, sobre si es justo o injusto su actuar, sobre si fue bueno o malo, sobre si estuvo pegado al derecho vigente en ese momento o no. ¿Cómo es posible que el Tribunal de la República Federal, comandada por Estados Unidos, se atreviese a juzgar a los tiradores del muro, a cuestionar, a debatir si fue justo o injusto su actuar, cuando el actuar de la misma de los mismos Estados Unidos, del mismo Reino Unido y de la misma Francia había sido injusto al violentar, como ya lo dije, el territorio de Alemania y su libre autodeterminación? O sea, tres potencias que violentan la soberanía del pueblo alemán intentan juzgar a los soldados que cuidan del otro lado del muro, diciéndoles que su actuar es injusto, cuando el actuar de ellos mismos también fue injusto. Este es el análisis que tengo para este texto llamado Los tiradores del muro de Berlín. Muchísimas gracias por su atención.